Hola a todos amantes de las noticias del espectáculo y seguidores incondicionales de nuestro canal. Espero que estén navegando por la vida con la misma alegría que una fanática al ver a su ídolo. Hoy nos adentramos en un tema que ha generado un torbellino de comentarios, debates y sobre todo, mucha expectativa en las redes sociales y en los círculos mediáticos: la reciente visita de Can Yaman a Brasil. Sí, ese actor turco que ha logrado derretir corazones y conquistar pantallas a nivel global, aterrizó en la tierra de la samba con las maletas cargadas de ilusiones y la promesa de un gran impacto. Pero, ¿qué pudo haber opacado ese brillo? ¿Hubo algún detalle que no encajó a la perfección en el guión de lo esperado? Prepárense porque vamos a desgranar cada uno de los matices de esta historia, porque, créanme, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Y antes de zambullirnos de cabeza en este fascinante misterio, les reitero mi invitación: si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, es el momento perfecto para pulsar ese botón de asterisco suscribir que ven ahí abajo y por supuesto, activar la asterisco campanita para que ninguna de nuestras primicias, análisis y exclusivas se les escape. Comenzamos esta intrigante aventura. Can Yaman, ese rostro que se ha convertido en sinónimo de galán en las telenovelas turcas, esas producciones que han sabido trascender fronteras y romper moldes, arribó a Brasil hace no mucho tiempo. Y hay que decirlo con total honestidad, la expectación que rodeaba su llegada era simplemente astronómica. Cuando un artista de su talla, respaldado por una legión de seguidores tan apasionada y vocal, pisa suelo extranjero, generalmente se desata un fenómeno, una auténtica locura colectiva. Hablamos de una vorágine de eventos, entrevistas exclusivas, encuentros cara a cara con sus fans más devotas, un despliegue monumental de glamour, y por supuesto, una atención mediática que acapara todos los titulares. Y en Brasil, un país que vive y respira el apasionante mundo de las telenovelas con una intensidad única, la llegada de Yaman no era solo un evento, era, sin exagerar, un acontecimiento de magnitud cósmica. Los rumores sobre proyectos futuros, sobre posibles colaboraciones que podrían sacudir la industria del entretenimiento brasileño, sobre una acogida que se anticipaba efusiva y arrolladora, flotaban en el aire como la brisa marina. Sin embargo, a medida que los días transcurrían, y a pesar de la presencia constante y vibrante de sus fans más fieles, algo no terminaba de despegar con la fuerza que muchos habían anticipado. La energía palpable, el revuelo mediático que suele preceder y acompañar a una estrella de su calibre, esa chispa electrizante parecía, contenida, como si un velo sutil la estuviera amortiguando. Seamos francos, la fama y el fenómeno que Can Yaman ha desatado en Brasil no es un fenómeno efímero ni una moda pasajera. Sus exitosas series como la inolvidable Erkenzicus y la cautivadora Dolunay se convirtieron en auténticos terremotos de audiencia, arrasando en los índices de popularidad y dejando una huella imborrable en el corazón del público brasileño. Sus personajes, esos galanes de manual, rebosantes de carisma y de una belleza que desafía los estándares, supieron conectar a la perfección con una audiencia que se identifica profundamente con las narrativas románticas, aspiracionales y, a menudo, con un toque de drama que tanto gusta en este lado del Atlántico. Las redes sociales, ese termómetro incansable de la opinión pública, explotaron en un mar de mensajes de admiración, con la proliferación de fan-clubs dedicados que organizaban eventos y promociones, y una demanda casi desesperada por verlo en persona. Por tener la oportunidad de un breve encuentro, se hizo sentir con una fuerza arrolladora. Por eso mismo, cuando se anunció oficialmente su visita al país, la ilusión y la anticipación se dispararon a cotas estratosféricas. Las agencias de noticias brasileñas y los principales portales de entretenimiento, siempre ávidos de contenido de alto impacto, se frotaban las manos anticipando la cobertura que generarían, imaginando titulares de primera plana, entrevistas exclusivas que serían la envidia del mundo, y a Yaman, rodeado por una marea incontenible de admiradores en cada una de sus apariciones públicas. Pero la vida, y sobre todo el mundo del espectáculo, a veces nos presenta escenarios que difieren considerablemente de las fantasías preconcebidas. Y es precisamente en este punto donde se introduce el enigma central de nuestra historia: ¿qué fue lo que sucedió exactamente? ¿Por qué esa efusividad inicial, esa energía casi eléctrica que se percibía en el ambiente, pareció diluirse o atenuarse con el paso de los días? Una de las claves que se menciona con mayor frecuencia, y que parece tener bastante peso en la narrativa, es la naturaleza misma de su visita. Si bien es cierto que Can Yaman fue recibido con los brazos abiertos, la verdad es que
No se desplegó una agenda pública masiva y abierta que permitiera a la gran mayoría de sus seguidores tener la oportunidad de interactuar directamente con él o, al menos, verlo en eventos multitudinarios y accesibles. En lugar de un tour oficial que incluyera grandes presentaciones, conciertos o encuentros masivos, los rumores apuntan a que su estancia tuvo un carácter considerablemente más privado, enfocado principalmente en reuniones de negocios, en conversaciones sobre posibles proyectos y en el establecimiento de contactos profesionales. Un enfoque que se apartaba de las expectativas de un público que anhelaba una conexión más personal y visible. Para una masa de admiradores que soñaba con verlo en acción, saludarlo en persona o simplemente sentir su presencia de cerca, este giro hacia lo profesional y reservado pudo haber representado una primera fuente de decepción. Es como si, tras esperar con ansias un concierto vibrante y lleno de energía, se te invitara a una charla privada y selecta. Interesante para unos pocos privilegiados, sí, pero para la mayoría, deja una sensación de anhelo insatisfecho. Además de este factor de la agenda, hay otra dimensión crucial a tener en cuenta, el factor cultural. Brasil es un país donde la cercanía, la espontaneidad y la calidez humana son valores fundamentales, especialmente en el trato con sus artistas y figuras públicas. Cuando un ídolo pisa suelo brasileño, la expectativa general es la de una conexión humana genuina, un saludo efusivo, una sonrisa compartida, una foto rápida que inmortalice el momento. Si bien el carisma de Kanyaman es innegable y ampliamente reconocido, la distancia impuesta por una agenda privada, o quizás por las circunstancias inherentes a su visita, pudo haber creado una barrera, por sutil que fuera, entre él y la pasión desbordante que sus fans brasileñas estaban dispuestas y preparadas para entregarle. No se trata de cuestionar su carisma o su potencial para conectar, sino de reconocer que las oportunidades para demostrarlo de la manera que el público brasileño, con su particular cultura de cercanía, esperaba, fueron quizás limitadas o menos accesibles de lo previsto. Otro aspecto que pudo haber ejercido una influencia significativa, aunque no contamos con confirmación oficial al respecto, es la forma en que se gestionó la comunicación en torno a su visita. En el complejo y dinámico mundo de las celebridades, la expectativa se construye, se nutre y se mantiene a través de una comunicación constante y efectiva. Si las noticias sobre sus actividades se mantenían escasas, o si el enfoque mediático se centraba casi exclusivamente en aspectos profesionales y contractuales, es natural que la emoción y el interés del público en general, que anhela conocer el lado más cercano y humano del artista, pudieran haber experimentado una disminución. A veces una pincelada de detrás de cámaras, unas pocas apariciones más informales o espontáneas, pueden encender la chispa de la admiración de una manera mucho más potente y resonante que cualquier anuncio oficial. Sin embargo, es fundamental recalcar que todo esto no implica, de ninguna manera, que Kanyaman no haya sido recibido con cariño y afecto en Brasil. Aquellos fans que tuvieron la fortuna de verlo o de interactuar directamente con él, sin duda alguna, lo hicieron con la misma devoción y entusiasmo de siempre. Las redes sociales se inundaron de sus fotos y vídeos, capturando ese saludo cálido, esa sonrisa que tantas personas admiran y que ha sido la clave de su éxito. La cuestión, entonces, no es una ausencia de afecto, sino más bien que la ola de entusiasmo general, esa sensación de acontecimiento nacional y global que se podría haber esperado para una figura de su calibre, no se materializó con la magnitud y la intensidad que muchos anticipaban. Y eso, para quienes seguimos de cerca este tipo de fenómenos mediáticos y culturales, resulta ser el punto más intrigante y digno de análisis. Y ahora adentrémonos en el terreno de los rumores y las posibilidades. ¿Qué hay de esos susurros sobre posibles proyectos? Se ha hablado extensamente sobre oportunidades laborales en Brasil, sobre la adaptación de series turcas al formato brasileño, o incluso sobre su posible incursión en la televisión brasileña, un mercado sumamente competitivo y con un alcance masivo. Si bien estas conversaciones son indudablemente prometedoras y sin duda constituyeron una parte fundamental de la motivación detrás de su viaje, la aparente falta de anuncios concretos y la naturaleza reservada de su visita, como ya hemos mencionado, pudieron haber generado cierta incertidumbre o incluso una ligera desilusión entre aquellos que esperaban ver estos planes materializados de manera inmediata. A veces la industria del entretenimiento funciona con ritmos diferentes, y las grandes producciones requieren tiempo, planificación y negociaciones complejas. Lo que para el público parece ser un viaje de oportunidades concretas, para los involucrados puede ser solo el inicio de un proceso largo y laborioso. Podríamos también reflexionar sobre las diferencias culturales inherentes a la forma en que se aborda la fama y el contacto con los fans.
Mientras que en Turquía o en algunas partes de Europa la interacción con los seguidores tiende a ser más medida y controlada, en América Latina, y particularmente en Brasil, existe una cultura de cercanía, afecto y espontaneidad que se espera, casi como una norma no escrita, en las interacciones entre celebridades y su público. Si Can Yaman, quizás acostumbrado a otras dinámicas y a un estilo de interacción diferente, no pudo o no quiso adaptarse completamente a ese nivel de espontaneidad y apertura, es posible que haya existido un choque, por sutil que fuera, entre las expectativas del artista y las del público. Es crucial, en este punto, reiterar que no existe ningún indicio, ni siquiera el más leve, que sugiera algo negativo que decir sobre el artista. Can Yaman es, sin lugar a dudas, un profesional talentoso y un actor de gran éxito. Su presencia en Brasil, aunque quizás no haya generado el estruendo mediático y la euforia colectiva esperada, sigue siendo un evento de suma relevancia. Es muy probable que su visita haya servido para sentar las bases de futuras colaboraciones, y que en un futuro no muy lejano podamos ser testigos de los frutos de estas conversaciones y gestiones. Lo ocurrido, más que un fracaso, parece ser una cuestión de cómo se gestionaron las expectativas, cómo se desarrolló la dinámica entre el artista y el público en un contexto cultural específico y con particularidades únicas. En resumen, el entusiasmo que rodeó la llegada de Can Yaman a Brasil fue palpable y estuvo presente, sin duda alguna. Sin embargo, quizás no alcanzó la explosión de magnitud y fervor que muchos, tanto dentro como fuera de la industria, habían previsto. Las razones parecen ser una compleja amalgama de factores: una agenda de visita más orientada hacia lo privado y lo profesional, una posible escasez de eventos públicos masivos diseñados para una interacción directa y a gran escala con sus fans, y quizás una diferencia sutil en las expectativas culturales respecto a la cercanía y la naturaleza de la interacción entre las celebridades y su devoto público. No se trató de un apagón total de la emoción, sino más bien de una llama que, por diversas circunstancias, no llegó a alcanzar su máximo brillo, al menos en esta ocasión. El potencial está ahí, la base de fans es innegable, y el futuro siempre guarda sorpresas. Y ahora, queridos espectadores y amantes del espectáculo, la palabra es suya. ¿Qué les pareció la visita de Can Yaman a Brasil? ¿Siguieron de cerca las noticias y los acontecimientos? ¿Creen que hubo algún otro factor, quizás uno que no hemos abordado en profundidad, que influyó en esa sensación de entusiasmo apagado? Me encantaría, de verdad, leer sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo, en la sección destinada a ello. Participar en estas conversaciones es lo que hace a nuestro canal un espacio tan especial y vibrante. Si este vídeo les ha parecido interesante e informativo y les ha aportado valor, por favor, no olviden dedicarle un generoso me gusta. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad y a crecer como comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Can Yaman o que simplemente disfruten de las noticias y los análisis del fascinante mundo del entretenimiento. Y si por un golpe de suerte aún no forman parte de nuestra familia, suscríbanse ahora mismo. Su apoyo es el motor fundamental que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido fresco, emocionante y revelador cada semana. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos desentrañando más historias fascinantes y analizando las tendencias del espectáculo. Hasta pronto.